Muy bien, amigos de Expresión Profesional en Nutrición. Y pues como ya se los había anunciado, hoy vamos a platicar con es bióloga nutrióloga, ¿eh? Es algo muy específico porque viene de Brasil. Ella estudió en la Universidad de Sao Paulo, perdón, Brasil, y aceptó venir con nosotros a platicar sobre un tema muy interesante. Ya se los había yo adelantado un poco, pero voy a recalcar la, la, el motivo por el cual estamos en esta entrevista el día de hoy, porque, pues bueno, se realizó este congreso en la Universidad Iberoamericana sobre ingeniería de alimentos y fue el primer congreso internacional y creo que séptimo nacional, pero el tema estuvo, pues no centrado, pero básicamente se trató este tema que pocas veces hemos oído hablar de él, pero siempre está presente. Entonces, el tema de los ultraprocesados, a mí me llamó mucho la atención y por eso le pedí a Fernanda de Oliveira Martins que nos acompañe el día de hoy para platicar sobre esto. ¿Cómo estás, Fernanda? Muy bien, muchas gracias, Toño, por recibirme acá. Siempre un gusto estar acá en México, me encanta mucho, así que un placer estar acá. ¿Vienes seguido por acá? No siempre, pero el año pasado tuve la oportunidad de venir también, el año anterior también, o sea, una vez por año casi que me logro venir, así que me encanta mucho. Debes de hacer lo posible para que te traigan en los primeros días de noviembre, que es el Día de Muertos y todo eso, y no te pierdes de esa celebración que es padrísima. De verdad creo que vi aún algunos resquicios de algunas festividades, todo muy color, con muchos colores, muy bonito. No, debes de hacer lo posible porque por venir en esos Voy a días apuntar en mi agenda. y apúntale para el año que entra. Digo, puedes venir antes, ¿no? Pero si es en ese momento, no hay problema. Bueno, déjenme les cuento, ya que estamos aquí con Marcia, que ella es, bueno, ya les decía, bióloga nutrióloga. Es raro, esto de bióloga nutrióloga, pero sí se me hace interesante por lo que implica la nutrición, ¿no? Esta biología, pues obviamente está súper involucrada y desde luego ustedes ya lo saben. Bueno, pues es maestra también en salud pública por la misma universidad. Tiene un posgrado en marketing alimentario, que se me hace muy interesante. Esto es a nivel internacional, por la SESMA del Business School en España. Y también un posgrado en gestión empresarial. Tiene más de 15 años, eso ya es bastante, en la industria de alimentos y actualmente es gerente de salud y nutrición para Unilever de Latinoamérica. Entonces vamos a platicar, yo te quiero preguntar por este tema de los ultraprocesados. ¿Qué son y cómo surge el tema en Brasil? Bueno, sí, esta es una pregunta bastante interesante incluso para empezar, pero antes yo vuelvo un poco para mi formación. Como ha dicho, yo soy bióloga primero y después hice la nutrición. Entonces, este dice mucho acerca de mí porque a mí me encanta la ciencia, la vida y las investigaciones. Y después me enfoqué un poco más la parte de la salud, pero siempre con este punto un poco más amplio de mirar ciencia y la vida de una manera un poco más amplia. Y quizá incluso por esto me hago algunas veces algunos cuestionamientos de algunos puntos de la nutrición que me parece que quizá en algunos momentos es muy pequeño y que es necesario ampliar un poco el ángulo, mirar un poco más allá de solo aquel alimento allí en aquel momento. Y creo que esto la biología me ha puesto un poco esta análisis críticas. Entonces creo que también viene de ahí un poco de lo que voy a platicar acerca de ultraprocesados hoy. Bueno, yo soy de Brasil. El término de ultraprocesados ha empezado en Brasil con un investigador de la universidad de donde yo estudié, o sea, yo tuve clases con él incluso. Y em, este término, la primera vez que él aparece en un sitio científico es un comentario del profesor Carlos Montero, que es quien efectivamente ha puesto este término, en 2009. Pero si volvemos a este artículo, que es un comentario de él, eh, no estaba con una definición muy completa, había tres grupos al momento y a lo largo de los años esta definición fue cambiando. Entonces, al primer momento los conservantes
no estaban bien, pero ahora sí ya lo permite. Entonces, ¿por qué cuento esto? Es decir, que no es una definición muy objetiva o que de una vez salió y así está. Ella se ha cambiado, me parece que ellos empezaron a mirar también algunas críticas, algunas preguntas y fueron evoluyendo en esta definición hasta la última definición que tenemos, que también es un comentario del grupo que creó la definición de 2019. Pero esta definición entonces de 2019, que es la que voy a hablar de ahora para adelante, pero que es diferente de las anteriores, tiene ahí mucho que un ultraprocesado sería un alimento que es hecho de manera industrial, que tiene químicos, que está hecho ahí está malo nutricionalmente, aunque no tome en cuenta la parte nutricional. Y tiene también algunos puntos que no son necesariamente directamente linkeados con salud. Por ejemplo, dice que en ultraprocesados son alimentos que tienen un empaque con colores, que tiene una comunicación o que son producidos por grandes empresas. Entonces, es una definición que aún hoy no hay un consenso científico, es una definición amplia que tiene algunos elementos incluso subjetivos, como eso que te digo, de empaque, de comunicación. Entonces, no es muy fácil esta pregunta, aunque sea la primera tuya ahora, ¿qué son los ultraprocesados? No puede decir que es algo muy simple de definir y de reconocer. Incluso hay un estudio de Braesco, del primer autor Braesco, de 2022, donde ellos preguntaron acerca de 180 investigadores en salud y nutrición eh, qué eran los ultraprocesados. Entonces, dieron como distintos alimentos y pidieron que clasificaran en los 4 grupos de la clasificación NOVA, que es esta que trae el término de ultraprocesados, y ellos no daron entre ellos. Entonces, incluso especialistas en área de alimentación, de salud, no necesariamente están de acuerdo en clasificar los alimentos en los mismos grupos de esta clasificación. Entonces, es un tema que genera mucho debate, mucha discusión. Quizá justo porque no hay una definición objetiva. Y vemos hoy incluso Estados Unidos buscando una definición. Entonces, es decir, mucha gente está diciendo, mira, si se habla tanto de esto, alguien tiene que decir efectivamente, objetivamente, qué son. Y hoy aún no hay una definición científica acordada acerca de qué son. Quizá tú piensas algo y yo pienso otro de qué son los ultraprocesados, pero no hay un consenso. Fíjate que eso es muy importante y muy interesante y los que nos están viendo, los profesionales, acuérdense que ustedes son los profesionales de la nutrición y de la salud y esto lo deben de saber muy bien y tener muy claro de qué es lo que se está hablando cuando se utiliza el término. Y es complejo, como bien lo acabas de decir. Se utiliza frecuentemente. Si hiciéramos una búsqueda de estas búsquedas que se hacen en Google, ¿no? Y pidiéramos que nos arrojara la cantidad de artículos o de notas sobre que tienen dentro la palabra ultraprocesados, pues van a salir muchas. Y se utiliza para diversas cosas y otras que ni tienen que ver. Pero dijiste algo muy interesante con respecto a lo de la nutrición, que no está implícito, o sea, que no lo está considerando si tiene o no tiene un valor dentro de, ¿no? La nutrición. Es hablar de un alimento que está elaborado de alguna manera, independientemente de si aporta o no aporta, ¿no? Es algo así. Pero es complejo, parece sencillo y a muchos seguramente utilizan el término, pues porque es lo más fácil y conveniente en ese momento, sin saber realmente cuál es esta definición como tú nos estás platicando. Sí, y incluso estas percepciones, como decir alimentos que tienen químicos. Bueno, ¿cuál alimento que no tiene químico? ¿Por qué?
todo del alimento es química. Entonces también trae ahí una percepción emocional de decir, ah, mira, es químico, es malo, pero en realidad todo es químico. Y esta parte de no apuntar la parte de los nutrientes. Entonces, esto también, hay muchas críticas acerca de esto, justo porque un alimento ultraprocesado puede ser mucho mejor nutricionalmente que un otro, pero él está puesto como peor, solo porque esta categoría de ultraprocesados. Y ahí, por ejemplo, estaba platicando recientemente de algunos productos. Yo vi acá algunos productos de México en el súper. Una bolsa de papas fritas y una lata de frijoles. Ah, ¿cuál te parecería que sería para consumo más recogiente? Los frijoles, quizá, Sí, pues por la nutrición, la fibra y todo. Pero los frijoles que miré contenían un aditivo que es el glutamato monosódico, entonces estarían clasificados como ultraprocesados. Y sí, la bolsa de papas fritas solo traería 3 ingredientes: papa, aceite y sal, entonces no es un ultraprocesado. Mucha gente, sí, cuando dice que debe evitar el consumo de ultraprocesado, quizá está pensando en evitar la bolsa de papa frita. sí. Pero efectivamente, si utilizamos la definición como está, lo que va a hacer con que la población evite es este frijol Ujú. y no la papa. Entonces, por esto que es muy importante hablarnos de la definición, de qué estamos diciendo, porque muchos dicen, pero cada uno piensa algo. Yo costumo decir que mucha gente utiliza el término ultraprocesados para lo que llamábamos en Brasil hace mucho como junk food, como la comida que no es para consumir todo el día porque tiene mucha grasa, mucha sal. Entonces, mucha gente utiliza el término de ultraprocesados para este tipo de comida, que tiene mucha sal, azúcar y sodio. Si es así, estaría bien. Pero como le dije, la definición no incluye la parte de nutrición, la parte nutricional. Es simplemente grado y propósito de procesamiento. Es mucho más de ingrediente que de valor nutricional. Entonces, mira, la definición que hoy se tiene y que está basando políticas públicas y todo esto es basada en una percepción que no es la que la población percibe y probablemente que muchos nutricionistas también la perciben. Entonces, mira que cada uno habla pensando en una cosa distinta. Y es esto que me parece que es el punto que sí debe aclarar, porque si no, imagínate lo que puede salir de allí. Sí, a ver, porque esto ya viéndolo así, pareciera que es algo más semántico, algo más de lenguaje y no tiene ciencia. Pareciera, por lo que estoy entendiendo, sería así. Bueno, pues es así, está. ¿Hay ciencia detrás de esto? Bueno, si hace una búsqueda en PubMed, por ejemplo, que es una búsqueda de artículos científicos, va a salir un montón, un montón. Sí, hay estudios publicados y estudios que dicen que los alimentos ultraprocesados hacen mal a la salud, que están asociados con enfermedades. Sí. Pero importante decir, sí, estos estudios dicen que están asociados. Asociación es diferente de causalidad. Entonces, la gran mayoría de estudios que tienen PubMed, si se fue a ver, 99% son estudios observacionales. ¿Qué es un estudio observacional? No hay tú no haces, no haces el testeo de algo, simplemente mira lo que está pasando y hace estas asociaciones. Em, yo uso un ejemplo que me encanta, que es también un artículo publicado en una revista científica, donde los investigadores evaluaron el consumo de chocolate en países distintos y los números de premio Nobel que el país tenía. Y ellos encontraron una asociación poderosa, positiva, del consumo de chocolate y de premio Nobel. E incluso lograron poner una explicación diciendo que, mira, el chocolate tiene ahí algunos componentes que pueden ayudar el cerebro y cosas así, y que eso puede dejarte más inteligente y que así se gana más premio Nobel.
Pero cuando leemos esto, estas se eliminan. Exacto. Y ahí pensamos, pero mira, no, aunque pueda haber asociación que por causalidad los países donde se consume más, como Suiza, Dinamarca, que se consume más chocolate, también tiene otras cosas como inversión en educación y otras cosas que sí hace con que más gente tiene, que gane este premio Nobel. Pero no es el chocolate, no se puede hacer una recomendación, mira, consuma chocolate para ganar premio Nobel. Esto no hace sentido. Pero cuando yo pongo este ejemplo de chocolate premio Nobel, se queda muy fácil. Ah, mira, no hace sentido. Pero los estudios observacionales hechos con alimentos ultraprocesados y enfermedades son de la misma metodología. Son hechos iguales. Ellos encuentran asociación, no causalidad. Entonces, esto es un punto que es importante de pensar de los estudios observacionales. Son importantes, son muy importantes justo para empezar con algunas teorías. Entonces, primero, observando qué pasa, es donde tú tienes la idea, ah, mira, hay algo aquí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Investigarlo más. Pero no se puede tomar de estudios observacionales que sí ya son efectivamente conclusivos. Y hay un riesgo de salud en esto. De hecho, hay un caso muy conocido de la vitamina D con pacientes con cáncer. Y ahí se veía que el nivel de la vitamina estaba bajo en pacientes con cáncer. Y ahí empezaron a hacer suplementación con cáncer de pulmón, de pulmón, ¿qué dice? Pulmón. Pero ahí después otros estudios controlados, clínicos, se mostraron que en verdad la suplementación incrementaba el riesgo. Entonces, es muy importante que no se tome decisiones con base en estudios observacionales. Aunque sean muy importantes, ellos solo traen una idea de las otras investigaciones que tiene que hacer. Y los estudios observacionales son muy difíciles de controlar todas las variables, porque mira, estás mirando la población y toma algunos elementos, hay muchos otros que no se controla. Entonces, por eso también que la calidad de la evidencia de estudios observacionales en general es muy baja. Y ahí hago un paralelismo con una prueba de embarazo. Bueno, una prueba de orina cuando la mujer quiere saber si está embarazada, hay dos marcas. Una que es el control y una que es el resultado. Entonces, algunos estudios observacionales es como buena práctica poner un control. Es decir, yo incluyo un análisis que ya sé el resultado que debe salir para ver si el resultado finalmente sale bien. Entonces, hay un estudio de Morales y Bernstein del año pasado, publicado el año pasado. Incluso el profesor Montero es coautor de este estudio, donde hicieron análisis para ver el consumo de ultraprocesados con riesgo con cáncer, con riesgos de cáncer. Y incluyeron ahí un control. El control que incluyeron fue del consumo de ultraprocesados con muertes accidentales, es decir, el avión, cualquier cosa, pero es un accidente. O sea, no está relacionado con el consumo de ultraprocesado. Es un control negativo. Resulta que este estudio, los investigadores lograron encontrar una asociación entre el consumo ultraprocesado y un incremento de riesgo de algunos tipos de cáncer. Pero también encontraron ultraprocesado incrementando el riesgo de muertes accidentales. O sea, el control negativo salió positivo. Si en la prueba de embarazo no sale el control, ¿qué el médico va a decir? Haga otro, mira, no se puede confiar en este resultado, ¿verdad? Sí. No, pero estos investigadores seguirán afirmando que si ultraprocesado estaría ahí incrementando el riesgo de cáncer, incluso con ellos reconocen, el control negativo salió positivo, pero seguimos con el resultado. Este estudio fue comunicado por la prensa y es uno de los que está ahí como soporte para decir que ultraprocesado incrementa el riesgo de cáncer. Parece loco, ¿eh? Pero sí, sí, efectivamente, porque me estoy imaginando cuál sería la conclusión, o sea, en su conclusión, ¿qué podrían decir? ¿No?
O sea, justamente, pues el control salió negativo, pero seguimos afirmando que esto lo provoca. Es, no, está, de verdad, no me cabe en la cabeza un estudio de esa naturaleza. Ahora, es que esto que me dices de lo observacional, eh, es, es esto, pero es que ni siquiera es estos estudios que les llaman, ay, ¿cómo les llaman? Cuando hacen una recopilación de estudios, Las revisiones, metaanálisis. metaanálisis, Ujú. exactamente. Cuando haces un metaanálisis, pues lo haces con base en estudios que se han presentado, pero que ya hicieron algo, de alguna manera experimental, pensaría yo. Sí, este de metaanálisis es un buen punto. Y ahí antes de ir para el experimental me voy a este punto. Es muy común que se haga metaanálisis de estos estudios observacionales también, que también nos ayuda a decir, mira, en conjunto dicen lo mismo, o sea, es un análisis muy importante. Y hay una metaanálisis que fue publicada el año pasado, es del año pasado o hace o 2022, el año 2022. Una metaanálisis con muchos de estos estudios observacionales. Y en esta metaanálisis ellos evalúan la calidad y la credibilidad de los estudios. Entonces hay una manera internacional de evaluar que es GRADE, hay otras también, pero ellos utilizaron este GRADE para ver la calidad. ¿Qué es la calidad? Es la metodología. Si la metodología está bien y la credibilidad, si no hay sesgos, cómo estás, y la credibilidad es cuán confiable es el resultado. Si hace un montón de veces va a salir siempre lo mismo o se puede cambiar. O sea, ellos evaluaron la calidad y credibilidad. Y lo que sale es que la calidad y credibilidad de la evidencia de estos estudios de ultraprocesados con enfermedades es baja o muy baja. Y esto es decir que no se puede tomar una conclusión muy fuerte de esto. Entonces, sí, diante de un montón de estudios observacionales que dicen cosas así, pero con calidad baja, que no son conclusivos, ¿cuál es el paso siguiente? Bueno, el paso siguiente es hacer ensayos controlados, aleatorizados, clínicos, donde efectivamente se ofrezca el alimento o que se quiere probar y vea el desfecho de la salud. O sea, empieza ahí un poco con estos estudios más controlados. Y este año, 3 de estos estudios aleatorizados fueron publicados, que son muy interesantes. Y ya te adelanto que los resultados no están de acuerdo con los otros observacionales. A ver, 3 de ellos. El primero, Update, es el nombre del estudio. Ellos ofrecieron a personas que estaban obesas en 2 grupos distintos, 2 tipos de dietas. Una dieta ultraprocesada y una dieta mínimamente procesada. Pero las 2 dietas cumplían con las guías alimentarias, es decir, eran alimentaciones equilibradas, saludables. Ahí ya viene el primer punto. Bueno, ¿es posible entonces tener una dieta balanceada, equilibrada de ultraprocesados? Primer punto, porque ellos lo hicieron. Y entregar a los dos grupos que consumieron por 2 semanas y después evaluaron la pérdida de peso y la parte cardiometabólica y todo esto. Bueno, los 2 grupos bajaron de peso. Los mínimamente procesados bajaron ligeramente más, pero el grupo que estaba en la dieta ultraprocesada bajó de peso. Es decir, no necesita primero sacar ultraprocesados para tener una alimentación saludable y que la alimentación ultraprocesada sí puede te ayudar a bajar de peso, que es diferente de lo que dicen de obesidad, eleva la obesidad y todo esto. No, pero ¿cuál es el punto ahí? Las 2 dietas estaban equilibradas nutricionalmente, con nutrientes, seguían las guías alimentarias de manera adecuada, las guías alimentarias de Reino Unido que utilizaron, donde son los nutrientes. Entonces, este estudio es muy importante en ese sentido para decir, mira, no es verdad que no se puede tener una alimentación saludable con ultraprocesados y que no se puede mejorar tu peso porque eran obesos. Entonces, sí, el objetivo era que bajara de peso y sí bajaron de peso con una dieta ultraprocesada.
El otro estudio, que se llama G-Structure, de un grupo de Wageningen de Holanda, y ellos entregaron a los grupos, también 2 grupos, pero en este caso personas saludables de peso normal, 2 dietas distintas, las 2 ultraprocesadas, pero una de consistencia más blanda y una de consistencia más firme. La de consistencia más blanda, entonces piensas, te consumes más rápido, y la de consistencia más firme se tarda más, tiene que masticar más, o sea, se tarda más. Y justo esto llegaron como conclusión. Las 2 dietas ultraprocesadas, pero la blanda, el consumo fue más grande, la taja de ingesta fue más grande. La otra, la taja fue más pequeña. Al final de 2 semanas se consumió, creo que 3.000 calorías o 5.000 calorías, no me recuerdo, a menos la de textura más firme. Ujú, ujú. Y esto, bueno, yo tengo 2 hijos pequeños y esto siempre, como sabemos, si el niño está mal, enfermo, no quiere comer, ¿qué hace? Se hace, como dice, se hace copapiches, porque ahí se come más fácil. Sí. Y justo es esto que él ha mostrado. Las 2 dietas ultraprocesadas, pero una se consume de manera más devagar y se eleva a menos ingesta de energía. La otra más rápido y más ingesta. Entonces, al final, el problema no es ser ultraprocesado. El problema es la consistencia. Entonces, y esto pasa de manera casera también, como acabo de decir con los niños. Entonces, un puré de papa se consume mucho más fácil que la papa hecha de otra manera. Entonces, este estudio también ha concluido que no es el hecho de ser ultraprocesado que hace que se consuma muchas calorías, porque eso que él dice, ¿no? Ultraprocesado hace que consuma muchas calorías y con esto se gana peso y todo. No, una ultraprocesada con una textura más firme, no pasa esto. Y el tercero es un poco para la parte de adicción, porque otro que dice, mira, los ultraprocesados te causan adicción. Esto hicieron escáneres cerebrales con individuos para ver si cuando consumían un alimento ultraprocesado, si la dopamina, la manera como la dopamina o como el cerebro se cambiaba, estos químicos cerebrales, se cambiaba de la manera similar a cómo se hacen las drogas ilícitas. Y la conclusión es que no. El nivel de acción de dopamina fue pero mucho más pequeño que pasa con las drogas. Entonces no pudieron concluir que es efectivamente adictivo por el hecho de ser un ultraprocesado que combina grasa y azúcares. Entonces, o sea, estos 3 estudios publicados este año contradicen los resultados de un montón de otros observacionales, pero tienen una calidad de evidencia mucho más fuerte. Entonces, por ahí está yendo la ciencia ahora. Eso, entonces, tenemos estudios que no son observacionales y que nos están dando otra lectura Ujú. de este asunto. Es que es curioso porque justamente, eh, bueno, nutriólogos que nos están viendo, cuando hablamos de un estudio, estamos pensando en si un metaanálisis, una investigación sobre lo que hay, o realizar el experimento para ver si mi hipótesis se confirma, ¿no? O no, si lo que yo estoy pensando es en realidad lo que va a suceder o no. Esto es muy fuerte la parte en la que, y lo he escuchado mucho, sobre la adicción. Esto es un argumento que utilizan o se utiliza muy seguido porque dicen es que causa y es que es por eso y la gente no para de comprar y de comer y por eso, ¿no? Pero no necesita ser un alimento empaquetado, ¿no? Para que cause esa reacción. A mí me encantan las tortas de tamal. No sé si has probado una torta de tamal. Aún no creo. Ah, o no. Bueno, a mí me encantan. Has visto los tamales, eso Sí. sí. Bueno, en un pan metes el tamal, ¿sí? Y
Lo más que llegan a hacer es quitarle el interior del pan, lo que llamamos el migajón. Ok. Entonces, para dejar nada más la corteza del pan y meter el tamal, ¿no? Eso con un atole de arroz, y el atole ya es denso, es muy denso, dulce, eh, pues es una bomba, ¿no? Y yo soy adicto a eso, y al mole poblano también, ¿no? Entonces, son cuestiones diferentes, pero en realidad creo que habría que hacer. Lo dijiste hace rato, lo dijiste hace rato, no hay manera de cómo eh, demostrar que este alimento nos va a causar una enfermedad, ¿no? O sea, no veo cómo. Igual cuando hablan de algunas bebidas dicen, es que esto te puede causar, me puede causar, pero no hay la seguridad que me lo cause o lo estamos deduciendo por los malos hábitos que yo pueda tener. Pero estamos hablando de otra cosa, ¿no? Eso sería. Sí, no, Toño ha tocado puntos muy importantes. Antes de este punto, solo volver a la adicción. Sí. Es muy importante porque están utilizando este de adicción de manera que puede ser incluso irresponsable, porque adicción es algo muy en serio, ¿eh? Entonces, hay dos tipos en realidad, un químico, que es una sustancia química como una droga, y un comportamental, que es lo por juegos y otro así. Entonces, han intentado entender si fuera verdad este punto de alimentos causar adicción, si sería una parte química y ahí tendría que entender qué químico que estaría, y hoy solo como cafeína y alcohol, que sí se hay este de químico, o si sería algo más comportamental. Y el comportamental, como tú has dicho, es algo que se puede pasar con cualquier tipo de alimento. Y ahí es algo que es el comportamiento y no está linkeado con una sustancia específica del alimento. Entonces, esto si es algo que alguien tiene, también es algo que es serio, pero de la manera como se usan para decir de ultraprocesado me parece incluso un poco irresponsable porque tratan como si fuera algo muy simple y no lo es. Pero hay punto. Eh, el otro que decía me olvidé ahora que iba a decir, pero de los, es que son Sí, 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 interesantes. sí, y que a mí me gira rápido y de repente me estoy imaginando cosas y digo, ¿y por qué no lo hacen así? ¿Por qué no? Y tú me lo estás platicando y me engancho con cantidad de cosas, pero decía yo lo de, bueno, esto de los hábitos, ¿no? Sobre Ah, todo sí, de los hábitos. exacto, no, excelente punto, porque justo un alimento no te puede curar nada y tampoco te puede causar nada aislado. ¿Qué tiene que ser? La cantidad, la frecuencia de consumo. Entonces, incluso esto se pasa mucho para nutrientes. Tenemos mucha evidencia de esto. El consumo de sodio te puede causar enfermedades cardiovasculares, hipertensión, pero el consumo aislado una vez acá, no, es el patrón, Ujú. es la cantidad y frecuencia de consumo linkeada con la porción, que es la cantidad, y la parte de nutricional, son los nutrientes. Entonces, todo este de ultraprocesado también me parece interesante y ya hay muchas críticas de investigadores acerca de esto, es porque no trae nada de cantidad. Es decir, saca los ultraprocesados de tu dieta y estaría todo perfecto. Y no lo es así. Incluso hay estudio, Gibney ha publicado un estudio que muestra que una dieta, esto de población, ha mirado las poblaciones, la parte de la población, ha dividido la población en 5 quintiles, entonces lo más bajo consumo de ultraprocesado, que como 2% de la energía viene de ultraprocesado, casi nada, tampoco tenía una dieta adecuada en fibras, en sal. ¿Por qué? Justo porque no se puede culpar una parte. Y un dato de Brasil interesante que ahí aprovecho para comentar. En Brasil tenemos encuestas que muestran que efectivamente el consumo de sal y de azúcar no viene en su gran mayoría de los alimentos industrializados, pero de la preparación en casa en los restaurantes. Entonces, un 70% del consumo de sodio está en la preparación.
azúcar en Brasil, solo en el café, porque le gusta al brasileño mucho, muy dulce el café, Sí. 55% del consumo de azúcar de adicción viene del café del brasileño. Y esto es un punto importante porque se pone tanto foco en lo ultraprocesado, pero efectivamente sacarlo de la dieta no se ha mostrado que hace con que la alimentación se quede mejor de nada. Tiene que investir también en educación de cambiar el hábito de esta persona, incluso de cómo cocinar en casa, enseñarla a cocinar con menos cantidad de sodio, de grasa, de azúcar, porque las personas no saben, le gustan este sabor. Entonces, creen que lo hago en casa porque lo sé cuando pongo. No sabe, le pone mucho más. Incluso que puede estar en la industria. Entonces, hay distintos ángulos que se pueden mirar ahí este tema y efectivamente mostrar que simplemente el hecho de excluir ultraprocesados, desafortunadamente, ojalá fuera, porque ahí tendríamos la solución, pero no va a cambiar la situación de enfermedades crónicas, de obesidad y de la alimentación de la población. Ok, es que eso me hace mucho sentido, ¿no? ¿Cuál es la principal crítica que tienen estos ultraprocesados? Bueno, los principales investigadores que están en el tema y hacen críticas a los términos de ultraprocesados va justo al principio, a la definición. Porque como empezamos diciendo, quizá tú piensas algo y yo también. Entonces, un frijol, como yo dice, un frijol eh, 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 en lata puede estar clasificado como un ultraprocesado. Y un paquete de papas fritas, no. Y para ellos es así, un chocolate o un dulce no se podría comparar y poner el mismo grupo de un pan con fibras, de un yogurt, porque tiene papeles distintos en la alimentación. Y también se consume de manera diferente, en momentos de consumo y también en cantidades. Y lo que hace este concepto de ultraprocesados es poner todos esos alimentos juntos, desde un chicle, un chocolate, hasta un yogurt, un pan con... O sea, son muchos alimentos distintos que son puestos juntos. Y para ellos se queda difícil ahí identificar, pero está diciendo de qué, cuál es efectivamente el problema. Entonces, la principal crítica va justamente a esta definición y también al final de que, de hecho, lo sacar, como estábamos diciendo, los ultraprocesados no necesariamente van a ser algo bien a la salud. Mucho se dice, por ejemplo, de obesidad, como decimos, de ultraprocesados causando la obesidad, entonces, ¿qué sería ahí una manera de evitar la obesidad? Ahí yo traigo datos que me llaman mucho la atención. El consumo, por ejemplo, bueno, en Brasil el consumo de ultraprocesados es cerca de 17% de la energía, en México es más, es 25%, en Japón aún más, 38% de la energía viene de ultraprocesados en Japón. Pero cuando miramos los datos de obesidad, Japón tiene 3,5% de la población obesa. O sea, Japón consume o doble del consumo de ultraprocesados de México y tiene 10 veces menos incidencia de obesidad. Si hubiera una causalidad de ultraprocesados con obesidad, sería imposible que Japón tuviera consumo de 38% de energía con 3,5% de obesidad. Entonces, las críticas van muy por ahí, que cuando se empieza a mirar más en detalle los datos, la cuenta no cierra, ¿sabes? Ujú. Oye, y en Brasil, ¿cómo es en Brasil? ¿Cómo es esto? ¿Cómo sucede allá? Bueno, en Brasil tenemos nuestra guía alimentaria hace 10 años con la recomendación de evitar el consumo de ultraprocesados. Para ustedes es bastante más reciente, 2023, recién se lanzaron con esto, pero Ujú. para nosotros ya tenemos ahí hace 10 años. Y bueno, no te puedo decir que los parámetros alimentarios se han mejorado, esto no vemos. Puedo decir que aún hay muchas dudas, las personas no saben mucho qué son los ultraprocesados, hay estudios que muestran un poco esta confusión. Entonces no puedo decir
que es un suceso, que sí ha pasado y esto ha mostrado un beneficio para la población acerca de esto. Que es una población más grande que la nuestra, ¿no? Somos 120 y tantos, casi 130, yo creo. Sí, somos más. Y incluso, como he dicho, el consumo de ultraprocesados en Brasil es incluso un poco más pequeño que en México, ¿eh? Desde 7% de energía acá a 25%, pero hay otros países que llega a 50%. Entonces, nosotros aún tenemos el consumo mucho más casero. Y esto es lo que trae mucho más a la atención, que de poner tanto enfoque a una parte que aún es pequeña. Es que sí, tenemos que mirarlo, no estoy diciendo que no. Entonces, por ejemplo, en Brasil hay estrategias muy importantes de acuerdos voluntarios de disminución de nutrientes críticos en alimentos que hace la industria con el gobierno, con el Ministerio de la Salud, que es muy interesante. Entonces, sí debemos mirar a este grupo y mejorar y buscar reformulación, pero mirar solo en ellos y olvidar de dónde realmente viene la alimentación, porque aún somos países que consumen mucho mínimamente procesados, si utilizar la clasificación de Sí. ellos, de cocinar. Entonces, incluso esto parece que no hace mucho sentido poner toda la culpa en una parcela que es más pequeña y no la que está más grande. Sí, eso es que, bueno, ahí vamos, pero ahora a nivel mundial, ¿cómo se mira esto? Sí, es interesante porque como estamos Brasil, México y América Latina, Sí, estamos como en una burbuja. Cuando empezamos, este término, como empezó en Brasil, empezó a difundirse en América Latina primero, se tardó un poco para otros países del mundo empezar a mirar esto, porque esto empezó en Brasil y siguió allí acá por América Latina. Entonces, cuando miramos América Latina, casi todas las guías alimentarias acá en nuestra región tienen recomendación de evitar alimentos ultraprocesados. Bueno, esto ha llegado al nivel más global. En muchos otros países empezaron a mirar, entonces vamos a mirar qué está allá. Y a- los comités científicos de estos países que hacen el análisis para las guías alimentarias de ellos, tengo acá un par de Reino Unido, España, Francia, Alemania, países nórdicos, han evaluado el concepto de ultraprocesado y llegaron a la conclusión de que no hay evidencia suficiente para hacer recomendación y han decidido no utilizar una recomendación de evitar alimentos ultraprocesados o incluso de utilizar esta clasificación en las directrices alimentarias de ellos. Este es muy reciente, ¿no? En los últimos 2, 3 años. Entonces, no es decir que, mira, porque no han visto las últimas evidencias, no, sí han. Y han llegado a esta conclusión de que no hay evidencia para hacer una recomendación acerca de esto. Entonces, estamos acá mucho con esto porque surgió en Brasil, y a ustedes porque tiene mucha influencia de América Latina y todo, pero no es lo que está pasando en otros países del mundo. Incluso Estados Unidos, el Comité Científico de la Guía Alimentaria de Estados Unidos, ha también dicho que no hay evidencia para hablar malo de ultraprocesados. Bueno, la parte política es otra, sí, sí. pero la ciencia, el comité científico ha dicho esto. Fíjate que eso es curioso y este es un solo ejemplo del tema que no vamos a tratar, que es la política y la economía. Pero no sé si los que nos ven sepan que en México tenemos un sustituto de azúcar que se llama Splenda, pero ese no lo hay en Europa. En Europa no hay sucralosa. No lo vas a encontrar. Ya me pasó, ya lo fui a buscar y pedí y no había. Me dieron sacarina y ciclamato. En Europa encuentra ciclamato, acá no encuentra ciclamato. Acá se armó una revolución porque una refresquera le había puesto ciclamato a su refresco. Entonces dijeron que no, aunque estaba aprobado por Secretaría de Salud, fue para atrás. Entonces, ¿por qué allá sí consumo ciclamato y acá no? Es una cuestión interesante. Es solo un ejemplo de las cosas que pueden llegar a suceder si hablamos de política y economía, que no lo vamos a hacer, pero sí llama la atención. Por ejemplo, perdón, el martes, estaba yo con el evento de la Embajada de Dinamarca y el embajador decía,
solo tenemos el 6% de nuestra población con diabetes. Solo el 6%. En México. En Dinamarca. En Dinamarca, solo el 6% de la población danesa tiene diabetes. Y si atienden, pues obviamente ya se estarán imaginando, porque aquí tuvimos un sistema que aspiró llegar a ser como el de Dinamarca, salud, ¿verdad? Y, él hablaba de eso. Entonces yo decía, bueno, también su población no pasa de los 10 millones, es muy, muy pequeña, pero tienen hábitos de alimentación diferentes, hacen ejercicios y la atención pues es otra. Entonces no podemos, y tú me lo acabas de confirmar, lo hicieron y no le ven sentido, pues porque no tiene sentido para ellos, obviamente, ¿no? Y acá es completamente diferente. Oye, hablabas de esto de las guías alimentarias. ¿Qué opinas de que nosotros ya lo incluimos ahí? Que ya viene establecido esto. Sí, bueno, como he dicho, Brasil tiene hace 10 años. No tengo conocimiento de que haya habido un gran cambio por cuenta de esta recomendación. Y cómo es decir, la recomendación real de la guía brasileña, que veo ahora con la mexicana también, no consumir o evitar el consumo de ultraprocesados. Esto no parece, y los datos científicos indican que esto no es suficiente para mejorar la alimentación. Entonces, no creo que justamente esto vaya a ayudar, como no parece estar ayudando a la población brasileña a efectivamente hacer cambios mejores de salud, porque no nos llega. No trae la parte de cantidad. Tenemos ahí muchos datos que dicen que el tamaño de la porción es la manera más costo efectiva para cambio de ingesta alimentaria y de resultado en obesidad. Entonces, no se habla nada de cantidad. Es como decir, mira, esto no se puede industrializado, ultraprocesado, pero consuma que cuanto quiera de cualquier otra preparación como la que te le gusta. Y tampoco es así. Eh, y, y, y por otro lado, hay datos también de algunos países que muestran la importancia de algunos alimentos industrializados en el consumo de fibras, porque en Australia, por ejemplo, la principal ingesta de fibras viene del pan, de micronutrientes. Entonces, hay también un punto de que se puede tener una peora de algunos parámetros alimentarios, como yo dice, la encuesta de Gibney que ha publicado. Personas que no consumían ultraprocesados tampoco llegaban a la ingesta adecuada de fibras. Entonces también no es decir, mira, saca los ultraprocesados que su alimentación está perfecta. Entonces esto trae, y también esta parte de ultraprocesados tiene una otra parte oscura que es que tiene que cocinar desde cero. Y trae mucho la parte de que muchas veces en nuestros países quien lo hace es la mujer. Entonces pone una presión que es malo todo que es práctico, todo que es conveniente. Tú tienes que hacer todo del cero si quieres ser bien para tu hijo, tiene que llenar horas ahí en la cocina, es una romantización ahí de la cocina. Yo he estado acá esta semana, me pasé un montón en el tráfico, porque el tráfico acá es malo. Me quedo imaginando llegar a tu casa a las 9 de la noche y tener que hacer la cena desde el cero, porque no se permite nada que es conveniente, que se ve feo. Oye, si es barato, es malo, porque ultraprocesado es barato, conveniente. Mira, son cosas que deberíamos utilizar y querer más, que se dure más para evitar el desperdicio. Entonces yo veo también, hay esta otra parte que se piensa que se efectivamente implementa que se evite el consumo de ultraprocesados y ultraprocesados siendo todas estas categorías y no solo aquellos que te piensas que, este es alto en grado, no, es todo esto que hablamos, es casi todo. Imagínate esta culpa o esta carga en las mujeres también que se trae. Entonces, es muy elitizado también esta recomendación y se aleja mucho de muchas poblaciones. Y ahí lo que pasa es que si es tan difícil alcanzar, entonces no hago nada, no hago ningún cambio.
este es muy natural de las personas. Y si ponemos, mira, no se puede utilizar nada de ultraprocesados, entonces es tan difícil para manejar que hay, entonces me fui por la papa, está todo bien, es el snack, porque es muy difícil de alejar. Entonces, lo mejor quizá sería ayudar a esta persona a hacer elecciones mejores, sea de alimentos industrializados, sea de los caseros, más que evitar un grupo y ni siquiera saber qué poner allá, porque decir, mira, no consuma una galleta, consuma una manzana. Mira, perdón, pero eh, tampoco pasa de esta manera. Entonces, yo pienso que se aleja mucho de las personas que efectivamente más necesitan. Puede ser algo que sí, para la fase A, sí, que tiene alguien que va a cocinar en tu casa, bien, pero esta cocinera dejó los hijos y no va a poder hacer. O sea, es algo social también y me parece que esto muchas veces no se habla. No, es exactamente, y creo que es que tiene que ver mucho con una cultura, tiene que ver con los hábitos, desde luego, y entonces es complejo, o sea, la vida diaria de las personas, de la gente, de la población, que están en grandes ciudades como esta, pues es muy difícil, y bueno, existe la preocupación de que, lo voy a decir tal como lo dice la gente, comer sano. Pues comer sano va desde que mastiques bien, ¿no? Que no te atragantes, eso también es comer sano. Entonces, la elección, y es que ahí viene, la elección, ¿no? De tus alimentos. Sí. Si no estoy en mi casa, debo de saber cómo elegir mis alimentos, pero obviamente tengo que recurrir a algo que me lo facilite y esas opciones porque incluso, y no me dejarán mentir, si yo como en la calle por alguien que prepara comida y la vende en la calle, pues lleva un proceso y va a ir cargado de muchas cosas. O así sean bichos, igual y me carga una salmonela por Sí. andar comiendo de esa manera, ¿no? Exactamente, el punto de la seguridad de alimentos también es fundamental. Y cuando dice hace todo de casa y en casa no se puede hacer de gran volumen porque la conservación, entonces hay un montón de otras cosas, incluso la accesibilidad, asequibilidad, o sea, la parte de dar alimentos a la población, de llegar efectivamente a esta población. Entonces, de hecho, lo que estos investigadores dicen también es que no debemos evitar alimentos procesados, pero debemos como industria también ahí, hacer alimentos mejores, eh, mejores para nutricionalmente y mejores para el ambiente. Entonces, de hecho, debemos enfocar en hacer alimentos más nutritivos y alimentos procesados más nutritivos y más sostenibles, y no en evitar los alimentos procesados. El proceso es una herramienta que debe nos ayudar para el desarrollo, ¿eh? Para hacer cosas mejor. Es una herramienta, no se puede decir que es buena, es mala, es una herramienta, es cómo se aplica que al final va a decir que estás, pero no tomar en cuenta los nutrientes cuando se habla de alimentación es en un punto que no sirve, como dice, de la calle, cómo está hecho, con cuáles nutrimentos, pero esta percepción de que de la industria es malo y este de la calle estaría bien, Exacto. tampoco va a resolver el problema. Esta dicotomía, este bueno y malo, tampoco sirve, porque todo debería estar, pero en la cantidad adecuada y la frecuencia de consumo adecuada. Exacto. Y eso es algo que yo se los he dicho, nutriólogos, acuérdense, que les he dicho, hay que preguntar, como en las expos, como el Food Technology Summit que se hace aquí en México, pues acérquense, allí están los que elaboran ingredientes, los que van a preparar y facilitar las cosas, pues acérquense y pregúntenles por qué se utiliza este, por qué el otro, cuál es la conveniencia de utilizarlo en algún alimento. Y eso es lo que nos va a dar ya la certeza de que hay una ciencia detrás de todo esto, de que no es que a alguien se le ocurrió y listo, ¿no? Como a la señora de las quesadillas que a lo mejor se le ocurre, voy a cambiar este aceite por otro, el aceite de cártamo, de girasol o de soya, lo voy a cambiar por el de coco, voy a cambiarlo por otro de aguacate, ¿no? No sé, y va a utilizar, o aceite de coche, diga, ¿no? Pues este me va a durar más, ¿no? Y vaya a ser una experiencia de esas y dices, bueno, pues cómo no. Pero bueno, ya me estoy alucinando y es que este tema Sí. da muchísimo. Fernanda, ¿algo más que quisieras agregar? Ah, ¿Algo que les quisieras sí, compartir a los nutriólogos aquí en México, tus colegas?
Sí, quizá yo pienso que es importante decir que, bueno, yo soy nutriólogo, yo soy mamá, entonces trabajo en la industria, pero genuinamente pensamos en mejorar la salud. Todos creo que queremos lo mismo al final, ¿eh? Los nutriólogos, las personas que trabajan con la salud, es efectivamente mejorar a la salud de la población. Entonces pienso que debemos pensar en esto, aunque este diálogo y este tema de ultraprocesado quizá hace como grupos, se está polarizado, creo que debemos que volver y buscar qué nos une, que es efectivamente este de resolver el problema de ayudar a la población a tener una alimentación más saludable, tener hábitos de vida y una salud mejor. Y a mí me encanta una teoría, un libro que he leído que dice, enamórate por el problema y no por la solución. Porque si tú efectivamente quieres resolver un problema, puede ser que pase soluciones diferentes y que tiene que intentar, quizá acá no, entender con este y pasa algo, evolúe y las soluciones pueden cambiar y deben cambiar, pero el problema debe ser tu pensamiento central. Entonces yo pienso que nosotros tenemos que pensar el problema cuál es, efectivamente ayudar a la población que tenga hábitos alimentarios más saludables. Pero en todo esto de ultraprocesado, me parece que este grupo que ha creado esta definición de ultraprocesado acabó por se enamorar de la solución que crearon, que es evitar los alimentos ultraprocesados. Entonces, cuando hay alguna pregunta, algún cuestionamiento, como estos que hicimos, que yo hablé, que otros investigadores están haciendo, ellos me parece que no están abiertos a este diálogo, están cerrados en esto y acusan a los otros como si conflicto de interés, no, no es así, bullying. Yo ya sufrí bullying también de, mira, ¿qué estás haciendo aquí? No, no sabes, simplemente por hacer un análisis críticas de esto. Entonces yo creo que deberíamos nos unir y volver a pensar en el problema, enamorarnos del problema y si esta fue una solución que se crió, pero que hoy se ve que no se cumple completamente, ¿cómo que ajustar a ella, no? Quizá no rechaza, pero tiene que cambiar algo para que sea efectivamente adecuada. Pero este es necesario el diálogo y estar abierto a la discusión. Entonces, creo que la invitación acá es justamente que todos nosotros nutriólogos que estamos ahí enamorados del problema y que queremos resolver esto, que podemos pensar juntos de manera crítica, pero juntos para al final tener ahí alimentos que sean más accesibles, más seguros, nutritivos, sostenibles y que ayude a la población a efectivamente utilizarlos de manera adecuada. Entonces, creo que sería esto, unirnos más que estar ahí polarizados de bueno y malo, sería efectivamente unirnos por este amor a este problema que queremos solucionar como profesionales. Eso me encantó, tienes razón. Se enamoraron de la solución Mm. y dejaron el problema, ¿no? Ocurre. Cuando te enamoras haces eso. Pero bueno, ok. Muchísimas gracias, Fernanda. Gracias a Muchísimas ti, gracias. Toño. Muchas gracias por la oportunidad. No, hombre, es un placer. Y bueno, vamos a hacer un breve corte y regresamos aquí a Expresión Profesional en Nutrición. No se me vayan.